Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a un programa más de Cafecito con tu nutriólogo. ¿Y qué creen? El día de hoy tenemos un tema muy bonito, muy interesante, nuevo, novedoso, porque al final de cuentas, aunque ya tiene su tiempo, ¿no? Aquí explorándose, mucha gente no lo conoce, ya tiene como 5 o 6 años que tiene como que su auge. Pero como les digo, hay gente que no conoce el tema o no lo ha ligado. Y para este tema, que es psiconutrición en el embarazo, tenemos a una pionera a nivel Latinoamérica, como no. Tenemos a la licenciada en nutrición y psicología, Cesarina Minier. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Cesarina? Hola Juan Luis, estoy sumamente feliz y agradecida de estar con toda tu audiencia, que sé que es bastante grande, y muy feliz de tener este encuentro y poder compartir un poquito sobre el trabajo maravilloso que ustedes hacen con las mamás allá en México y una parte de lo que hacemos aquí en República Dominicana. No, pues al final de cuentas es crear redes, ¿no? Es crear redes en la cual todos los profesionales de la salud que nos dedicamos a esta rama podamos tener comunicación y ver cómo es el manejo en un país, en otro, y crear un conocimiento, porque al final de cuentas el bienestar es para la mamá, el niño y hasta para el papá. ¿Cómo no? O sea, aquí es la familia completa. Siempre hay que ver esto, señores. Se los digo y aquí la licenciada nos va a decir si sí es cierto o no. Siempre hay que ver todo este fenómeno con todos los integrantes de la familia, porque todos van a aportar un granito de arena para que se construya esta cuestión de familia. ¿O no, licenciada? Claro que sí, para lograr o estar cerca del bienestar en esa madre, en ese bebé, necesitamos de muchos actores. Y qué mejor que la familia, que es donde eh, se crea o donde nace la vida y como dicen popularmente, el amor nunca termina. Entonces sí, ciertamente mamá tiene una gran influencia en el bebé tiene una gran influencia en mamá y toda la familia también. Y por supuesto nunca olvidamos a papá, que también tiene sus necesidades y tiene sus expectativas, tiene su gran aporte, por supuesto, y no solamente biológico. Así es. Y pues el día de hoy, como les digo, tenemos a una experta en el tema, ¿no? Y el tema, reitero, es psiconutrición en el embarazo. Van a decir, ¿cómo que psiconutrición no es psicología en nutrición? No, es psiconutrición. Y justamente el día de hoy, la licenciada nos va a venir a explicar qué es psiconutrición y cómo se vincula con el embarazo, porque aunque no lo crean, ya tiene tiempo trabajando en esto. La licenciada, justamente yo la encontré en esta plataforma bellísima que se llama YouTube, buscando psiconutrición en el embarazo, y tiene una entrevista súper bonita que se las voy a dejar aquí abajo en su canal, donde habla de todos estos factores. Obviamente la entrevista es chiquita, pero aquí tenemos ya tiempecito para que ahora sí se amplíe mucho, porque a mí me dejó picado. Pero bueno, tenemos aquí a la licenciada y que venga entonces la creación de este conocimiento nuevo. Pues bueno, licenciada, quedamos en sus manos entonces. Gracias otra vez y aprovechando para invitar a todos los amigos a que nos sigan en las redes sociales donde siempre compartimos mucha información, especialmente en el área en la que yo me dedico, la psicología y la nutrición en esta primera etapa del desarrollo, que es desde la concepción hasta los primeros 5 años. También he trabajado un poquito con adolescentes y con adultos, pero a lo que más me dedico es en esta primera etapa del desarrollo, que considero que es sumamente importante, principalmente en vías o en ruta a tener seres humanos, personas más sanas, con más salud en general,
sean más felices y que tengan una contribución a la sociedad, pues mucho mejor. Entonces por eso decidí hacer esta combinación. Primero me formé como psicóloga y luego entendiendo que la nutrición tiene una gran influencia en el desarrollo psicológico, porque sabemos que el cerebro, que es el órgano con el que trabajamos los psicólogos, es muy exigente en dos cosas, en nutrientes y en oxígeno. Y el oxígeno relativamente fácil lo podemos conseguir con respirar basta. Sin embargo, la cantidad y la variedad de nutrientes que necesita ese cerebro para desarrollarse durante el embarazo y los primeros 5 años de vida, a veces no es suficiente o a veces no se da en el momento oportuno y necesitamos hacerlo. Y por supuesto, el aspecto psicológico influye mucho en lo que es la nutrición o en la conducta alimentaria, porque dependiendo de cómo sean tus emociones, tus pensamientos, tus sentimientos, así eso mismo se va a manifestar en la conducta alimenticia como tal. Y un buen ejemplo son los trastornos de la conducta alimenticia, lo cual es un trastorno psicológico que se manifiesta en el acto de comer. Entonces, es muy interesante ver cómo estas dos ciencias de la salud se dan apoyo mutuamente y se combinan y una influye en la otra. Ahí está en pantalla mis datos de contacto para que busquen en las redes y vean una parte del trabajo que estamos haciendo. Claro que sí. Bueno, pues empecemos. Okay. Entonces, pudiéramos decir que el estado emocional es como una especie de conjuntos de todo ese arsenal cognitivo, conductual, emocional, donde están los sentimientos, los pensamientos, las emociones, la conducta en sentido general que tienen las madres respecto a su embarazo. Todas las mujeres por naturaleza estamos creadas para concebir e independientemente de cuál sea nuestra formación cultural, dependiendo de cuál haya sido las tradiciones culturales, aún en el inconsciente está la expectativa de ser madres. En mi cultura, en República Dominicana y en muchas otras partes del mundo, uno de los primeros juguetes que le dan a las niñas es una muñeca o un juego de cocinas o algún juguete que esté relacionado con el cuidado de la casa. Pero independientemente de eso, está en el inconsciente de la mujer en algún momento convertirse en madre. Y ya pues más adelante pues decide si lo posterga, si lo adelanta o si definitivamente no quiere ser madre. Entonces, a partir de ahí, nosotros ya vamos creando ciertas expectativas de cómo vamos a ser cuando seamos madres, cómo va a ser nuestro bebé, cómo va a ser la crianza. Entonces, todos esos pensamientos, sentimientos que vamos gestando y, por supuesto, la experiencia que tenemos desde niñas con nuestra propia madre, que influye mucho en cómo vamos a criar y las expectativas que tenemos para nosotras como madres, y las experiencias que hemos visto que han tenido tal vez alguna tía, alguna amiga, las informaciones que recibimos en los medios de comunicación, en la misma educación en las escuelas, todo eso va creando un arsenal emocional que influye en esa madre. Y ya sabemos que el cuerpo de mamá es el medio ambiente donde se va a desarrollar ese bebé esos primeros 9 meses y todo lo que viva mamá influye en el bebé. Entonces, buscamos y tratamos de que ese estado emocional sea lo más saludable posible, no solamente pensando en el bebé, que muchas veces cuando una mujer se sabe embarazada, una de las prioridades, y tiene una lógica y una razón bastante justa, es que se piensa mucho en el bebé, pero necesitamos también cuidar a mamá y que mamá se autocuide para ella misma, para mantenerse activa, para estar sana, para disfrutar esa etapa, para conocerse muchísimo más, para involucrarse más con la pareja, porque eso ya es un gran vínculo. Entonces, dependiendo de cómo esté el estado emocional de mamá, va a estar el estado emocional del bebé. Y por supuesto, esas emociones influyen mucho en cómo va a ser su estilo de alimentación. Y está demostrado que
en cuanto mejor es el estado emocional de las madres durante el embarazo, pues es mejor el desarrollo de ese embarazo y va a ser la recuperación posparto y va a ser la relación que va a tener con ese bebé. Desafortunadamente, no todos los embarazos son planificados o son deseados y eso ya genera una especie de estrés que puede afectar el estado emocional de las madres. Hay muchos otros elementos que pueden afectar el estado emocional de las madres y, por supuesto, hacia su bebé también. Y eso lo vamos a ver también en desarrollo más adelante. Perfecto. No, pues ninguna duda, estamos bien. Aquí podemos ver cómo ciertos factores pueden influir o pueden afectar en el estado emocional de las mamás. Esa sonografía es de mi bebé. Yo tengo un niño llamado Luis Eduardo, tiene casi 6 años y esa es una sonografía que me hice cuando él tenía como 7, 8 meses, no recuerdo. Y me gusta utilizarla y en ese momento cuando estaba embarazada la utilizaba mucho para volver a la calma cuando estaba en un momento de estrés, por ejemplo al conducir. Aquí en Santo Domingo, en República Dominicana, tenemos un serio problema con el tránsito que se congestiona mucho. Entonces yo utilicé esta imagen para relajarme un poco y es una idea que pueden tener las mamás también en ese escenario de conducir o en cualquier otro. Porque el estrés es parte de la vida, de hecho hasta cierto punto es beneficioso, pero un estrés sostenido en el tiempo puede afectar seriamente no solamente el bienestar emocional de las madres y el bebé, sino también puede afectar físicamente, porque un estrés sostenido en el tiempo no solamente va a disparar los niveles de cortisol en sangre, sino también que puede alterar otras hormonas. Y ya sabemos que durante el embarazo las mujeres somos más hormonas que otra cosa. Y en la vida en sentido general, pero particularmente en el embarazo somos muy hormonales. Entonces, si hay un estrés sostenido por uno de estos factores que vamos a ver, entonces se puede poner en riesgo no solamente la salud, sino también el bienestar en general. Entonces, algunas de las cosas que le pueden causar mucho estrés a las mujeres embarazadas y a cualquier otra persona, pero particularmente en esta etapa que es tan delicada, puede ser el trabajo, puede ser ya sea porque haya mucho trabajo o porque tenga nuevas responsabilidades o por la ausencia de trabajo o de ingresos. Eso puede ser un factor que estrese mucho a una mujer y a la familia también. Muchas veces los temas académicos, una carga laboral y educativa también suponen un mayor nivel de exigencia y eso tiene una influencia en el estrés. Los quehaceres domésticos, por supuesto, no es lo mismo una mujer que esté embarazada, que tenga a su cuidado una casa con tal vez otros niños, una pareja, los quehaceres domésticos, que son muchos y nunca se acaban, que una mujer, por ejemplo, que no tenga esas responsabilidades, ya sea porque tenga servicio o por cualquier otro motivo que tenga alguna ayuda de un familiar. Entonces, en cuanto más factores pueden haber en el escenario, pues entonces más puede ser la presencia de estrés y que este se pueda mantener en el tiempo. Por supuesto, hay muchas preocupaciones por la propia salud de la mujer, si hay antecedentes de alguna complicación, de que hubo muchos malestares en el primer trimestre, o que sea una preocupación el saberse que está embarazada porque tal vez no fue planificado o deseado. La salud del bebé también siempre es una preocupación dentro de los padres y de las madres también. Los gastos, por supuesto, no solamente a futuro cuando nazca el bebé, sino también el cuidado prenatal influye y tiene un costo que a veces no está cubierto como lo necesitamos desde el Estado o de las aseguradoras. Entonces eso también puede representar un factor de preocupación en las madres y anticipando de alguna manera las responsabilidades que va a tener, porque la crianza es una labor larga. Uno no deja de ser padre nunca, es una labor larga, es compleja
es retadora, es maravillosa y tiene muchas cosas positivas, pero también es necesario ser realistas. Vamos a tener ayuda, claro que sí, no tenemos que criar solos, no tenemos que hacerlo todo bien todo el tiempo ni la primera vez, pero ciertamente es una preocupación el tema de la crianza y las nuevas responsabilidades. Y por supuesto los cuidados del bebé. El ser humano es, por decirlo de alguna manera, un animal que los primeros años de vida es sumamente dependiente del cuidado. Si se fuera a comparar, por ejemplo, con los animales inferiores, que la mayoría que tienen una expectativa de vida, por supuesto, más corta, a las semanas, a los días o a los meses, ya es muy independiente. El ser humano no. Nosotros tenemos una expectativa de vida mucho más larga y esos primeros años son muy de mucha dependencia del cuidado de mamá y de la familia. Entonces puede ser agotadora y pensar en eso desde el embarazo pues genera preocupación. En el embarazo también se pueden dar muchos miedos, depende de muchos factores, depende incluso también de la personalidad de esa mamá, depende del entorno, si tiene apoyo o no tiene apoyo. No es lo mismo una mujer que está embarazada, que haya deseado y haya planificado ese embarazo, que tenga una pareja, que tenga estabilidad económica, que tenga apoyo familiar, a una, por ejemplo, adolescente, que tuve la oportunidad también de trabajar con adolescentes, una adolescente que, por ejemplo, sufrió una violación, que no tiene el apoyo de la familia, que ahora ve en pausa o ve afectados sus estudios, o que tal vez está en una condición económica muy precaria. Entonces, todas esas cosas pueden generar miedo. Y, por supuesto, los cambios físicos. A veces hay justificación y a veces es producto de las mismas expectativas que las mujeres tal vez podemos tener de cómo va a ser el embarazo. Los cambios físicos se presentan, son completamente normales, pero las primerizas, especialmente, que nunca han tenido esta experiencia de cómo cambia el cuerpo, cómo cambian las emociones, cómo cambia la dinámica familiar, entonces pueden sentirse un poquito más preocupadas o temerosas. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si me salen estrías, si me salen manchas, se me va a quitar, se acentuarán más, será muy difícil de quitarlas? Las preocupaciones también a nivel psicológico, los comentarios sociales. Muchas embarazadas reciben comentarios negativos respecto a su desempeño, respecto a su apariencia, respecto a incluso factores que están relacionados con su entorno. Hay muchos comentarios, a veces el entorno, que es muy importante. Siempre los recomiendo, que necesitamos ser más empáticas, más cuidadosos en sentido general frente a un embarazo que está muy sensible, que está en una etapa en algún sentido vulnerable, que tiene muchas cosas en la cabeza y a veces sin mala intención hacemos comentarios que son inapropiados, que influyen en ese estado emocional. Algunos de ellos, por ejemplo, puede decir: ¿y tú estás seguro que es solo un bebé? Porque esa barriga está muy grande. O pueden decir: wow, pero tú sí tienes esos pies grandes, los zapatos no te han de servir. Y cosas como esas, a veces las personas lo dicen sin malicia, pero suelen ser inapropiadas y eso tiene una influencia en el estado emocional de mamá también. Y por supuesto el desempeño. La mujer en Latinoamérica, principalmente, que está criada para ser cuidadora, y tiene muy arraigado, o tenemos muy arraigado ese instinto muy desarrollado de que vamos a ser cuidadoras. A veces nos solemos cuestionar mucho: lo estoy haciendo bien, lo hice mal. A veces somos muy críticas con nosotras mismas cuando se trata de cuidar a otros, especialmente una vida tan importante como la de mi hijo, y suele pasar eso, el cuestionarnos mucho si estamos haciendo lo correcto, si lo estamos haciendo mal, especialmente en esta etapa del embarazo, cuando no sabemos nada y nos dan muchas recomendaciones al mismo tiempo. Lo estaré haciendo bien, y si un día, por ejemplo, se le olvida tomarse los suplementos
prenatales o los suplementos vitamínicos, wow, no me lo tomé hoy, se me olvidó. Y ahí puede ser algo pequeño, insignificante, pero ya uno comienza a cuestionarse el desempeño como mamá. Ay, pues nosotros tenemos un dicho aquí en México, ¿no? Que a las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas, ¿no? Y que justamente viene a este punto, ¿no? Porque al final de cuentas, las mujeres, el hecho de ser féminas, ¿no? Les tiene un desbalance hormonal cada 28 días, ¿no? Obviamente, ¿y por qué digo desbalance, no? Porque no tiene una linealidad, ¿no? Tiene picos y sube y baja, ¿no? Y dependiendo si son regulares o si no son regulares en su ciclo. Entonces, tienen este pico hormonal que al final de cuentas, pues, en algunas, es que en esta viña del señor hay de todo, ¿no? Y carrera de nutrición, pues tienes más contacto con féminas, porque pues son las que ingresan a esta carrera con mayor auge, ¿no? Entonces, pues ves a tus compañeras o ves a tus amigas que están en su periodo y miren, unas con una tranquilidad que dicen, ¿sabes qué? Parece que no tiene nada. Hay otras que dicen, ay, Dios mío, no, esta se le metió Chucky y literalmente no quiere saber de nadie. Hay otras que están pero con algo que les dices, ¿no? Y están llore y tristes y dices, ok, ¿no? Ojo, estamos hablando de un periodo hasta cierto punto normal de la mujer y todavía yo les digo a mis alumnos y a los que se toman un curso conmigo que tengo, ojo, estamos hablando de la normalidad, aumentamos lo que es el estado de embarazo, el desbalance es muchísimo más, o sea, hay mucha sensibilidad en todos los aspectos que están a la alta o a la baja. Hay días que la mujer embarazada se puede levantar y está enojado con todo el mundo. Hay otros días en las que puede levantarse y está más sensible que hasta... Es puro amor. Sí, ¿no? Y hay otros que son puro amor. Obviamente estamos hablando como que de estos parámetros muy generales. Yo he escuchado en consulta, porque muchas personas creen que este estándar que nos vende la publicidad y el marketing del embarazo es de la mamá feliz, la mamá contenta y la mamá que vive el embarazo pleno, ¿no? Pero no, llegan a consulta con nosotros o no sé si te ha pasado que dicen, no, yo ya quiero que termine el embarazo, ya me cansé. Sí, claro. Tengo los pies hinchados, sí, así de tengo los pies hinchados, ya me duelen los pechos, ya me duele la espalda, debo de estar fajada, ya no sé ni cómo dormirme, ¿no? Porque, o sea, el cuestión de dormir, así de sencillo, es todo un caos que genera estrés, así de sencillo, porque no sé si dormirme de lado, me pongo una almohada entre las piernas, es que ya me sentí incómoda, ya tengo calor, ya tengo frío, ya tengo todo esto, que es lo que principalmente he notado yo, ¿no? Que de verdad es un caos. Yo, obviamente, hasta se les hace raro, ¿no? De que un varón se dedique a biología del embarazo, porque dices, bueno, es que tú cómo puedes tener empatía. Bueno, es que justamente está esta parte de que un varón aprenda todos estos rasgos que tiene la mujer embarazada porque lo pasan. Y que son normales. Sí, así de sencillo. ¿No? Y todos esos cambios son, por decirlo de alguna manera, en un embarazo normal, pero imagínate cómo eso se multiplica cuando es un embarazo de alto riesgo, por ejemplo, o es un embarazo que todos los 3 trimestres se la pasa con malestares, con diferentes complicaciones tal vez. Entonces, incluso la misma mujer puede presentar cambios en su estado emocional a lo largo del embarazo e incluso entre un día y otro. Sí, al final de cuentas son cambios y no es decir ni espantarlos, porque al final de cuentas tengo madre, tengo tías, tengo primas que sí, ¿no? En el que dicen, sí, la verdad, el embarazo es cansado, y más aparte mis pacientes me lo cercioran, ¿no? El embarazo es cansado, pero si tú quieres ser madre,
Al final de cuentas todo esto es soportable, hasta el parto es soportable, ¿no? Porque, o sea, yo veo toda la fisiología, la anatomía, la cuestión emocional de el parto, simplemente las veo en toco y son unos gritos y que sabes que ya, pero todo esto cuando el producto ya está fuera del ser, se ha visto, y hablando de emociones, no sé si me estoy adelantando o todo esto, pero en el momento de que la mayoría de las madres, porque en todo hay excepciones, tienen al producto en sus manos, es así de, ya, valió la pena, ya, estamos... Y se olvida todo lo demás. A mí particularmente, yo tuve una labor de parto muy larga, fueron más de 15 horas, desde la primera contracción hasta que el bebé nació. Fue un parto vía vaginal. Y cuando yo tuve a mi bebé en brazos, a mí se me olvidó hasta el día de hoy, mi hijo va a tener casi 6 años, a mí se me olvidó lo doloroso que fueron esas horas de labor de parto. Fue impresionante. Y realmente yo tuve un embarazo muy tranquilo, no tuve complicaciones, no tuve malestares de ningún tipo. De hecho, yo me enteré que estaba embarazada a los 2 meses y trabajé hasta el último día. Yo di a luz un jueves y hasta el miércoles, que fue a medianoche que comenzaron las contracciones. Ese mismo miércoles yo me la pasé el día entero trabajando. O sea, no es... en todos los casos que se presentan estos cambios, pero es importante señalar no solamente que son normales, son parte del proceso, porque lograr una vida, mantener otra vida y ese ser que se está formando en tu cuerpo, en el cuerpo de una mujer, eso es un trabajo impresionante, eso no se compara con ninguna otra cosa que pueda hacer el ser humano. Entonces, eso tiene un propósito en el cuerpo, que es desagradable, lo sabemos o los imaginamos, que es agotador, pues también, pero es una labor que no se compara con ninguna otra cosa, es sumamente hermosa, pero lo más importante es que es normal y que es por un tiempo. Nadie pudiera soportar un embarazo, por lo menos la mujer no soportaría un embarazo tal vez como lo hacen las elefantes, si mal no me equivoco, que creo que son 2 años. ¿Sí? Esto es por un tiempo, y aún fuera las elefantas que duran 2 años, esto termina. El embarazo tiene una fecha de inicio y una fecha de final, y aunque también la crianza es agotadora, es larga, hay muchos momentos de satisfacción, claro que sí. No, pues sí. Y al final de cuentas ni qué decir. Claro. Sí, entonces vemos aquí qué cosas pueden ayudar a mejorar ese estado emocional. Yo siento, lo digo por experiencia propia y por las mujeres con las que he trabajado, incluso cuando no tienen la certeza de que están embarazadas o no tienen la sospecha, la vida cambia. Se va despertando ese instinto materno que tenemos todas las mujeres, que yo entiendo que se despierta con la concepción, cuando ya comienza a desarrollarse esa vida, pero cuando tú sabes que estás embarazada, comienzan a ocurrir una serie de cambios en tu cuerpo y eso en algún sentido te genera felicidad, aunque tal vez no somos tan conscientes de esa felicidad o no lo reconocemos públicamente, pero sí. Entonces, desde que esa mujer se sabe embarazada, hay muchas cosas que puede hacer para proteger ese estado emocional o para mejorarlo, porque ya hemos visto que muchas cosas lo pueden afectar. Entonces, una red de apoyo, especialmente de las mujeres cercanas a la familia, dígase mi mamá, mi tía, mi abuela, amigas cercanas, compañeras de trabajo, tal vez amigas de mi facultad, que estemos estudiando juntas. Esa red de apoyo es sumamente importante, porque aunque ese embarazo se dé en condiciones ideales, que no es lo que le pasa a la mayoría, tener esa contención emocional de ese grupo de apoyo, especialmente si son mujeres, pero también los hombres están bienvenidos a darnos mucho apoyo y a ser más
empáticos, más comprensivos, pues entonces eso fortalece mucho el estado emocional de las madres. Yo utilizo fotografías en mis presentaciones propias, no solamente para crear un poco de empatía, porque es de lo que de lo que trabajo y lo que he vivido también, pero para cuidarme en algún sentido de no utilizar fotografía de otras personas. Entonces, aquí, por ejemplo, en la de arriba estoy en una reunión familiar donde veo a muchas mujeres y muchas ya eran madres, había otras que estaban embarazadas, que no salió en la fotografía, y esas conversaciones son muy agradables porque tú te puedes expresar, tú puedes ser más honesta, más abierta, hacer preguntas, tal vez confesar algunas cosas, algún temor, alguna preocupación que tú tengas, recibes esa retroalimentación y eso es como una especie de desahogo, como una especie de bálsamo emocional. Es sumamente importante seguir o mantener el seguimiento prenatal, esas consultas con tu médico, que a veces por no saber que estoy embarazada, no lo hago desde el inicio. Y ya que muchos embarazos, tanto en la República Dominicana como en México y muchos otros países de Latinoamérica y en el mundo, muchos embarazos no son planificados o no son deseados. Entonces, a veces se pierden un par de semanas desde el inicio, desde la concepción, que no hay un seguimiento prenatal, pero desde que la mujer sospecha que está embarazada por la ausencia de su regla o por alguna sintomatología, es importante que tenga un seguimiento prenatal, no solamente para cuidar y vigilar que ese embarazo se vaya desarrollando de manera adecuada y recibir los cuidados, los análisis, tal vez algunas recomendaciones para mejorar la alimentación, para contrarrestar algún malestar, para algún suplemento vitamínico, sino también que tú vas a conversar con tu médico o se va a conversar con el médico, y esa también es un espacio de apoyo, de contención, donde ahí el protagonista soy yo y es mi bebé. Entonces es muy importante siempre mantener el seguimiento prenatal. Lo ideal sería tener apoyo de la pareja, pero sabemos que no todos los casos eso es posible, pero tener apoyo de una pareja es sumamente importante. Realizar ejercicios físicos también es muy importante, y aquí siempre es bueno hacer una especie de paréntesis, porque no todas las mujeres, dependiendo de sus hábitos, estilo de vida y cómo se esté desarrollando ese embarazo, pueden hacer uno que otros ejercicios. Hay mujeres que cuando salen embarazadas ya tenían una historia de hacer ejercicio, de estar muy activas, incluso algunas de levantar pesas o ser maratonistas, etcétera, pero hay otras que no, que antes del embarazo tenían una vida sedentaria o no muy activa, y en el embarazo les recomiendan hacer algún tipo de actividad física. Y aquí el médico siempre va a dar sus recomendaciones para que se pueda mantener activa de cierta manera, si lo puede hacer, y proteger al bebé también. Hay algunas contraindicaciones en el embarazo para hacer ejercicios, por ejemplo, infecciones a repetición, tal vez un embarazo de alto riesgo, un embarazo múltiple donde haya varios bebés, alguna tal vez condición cardíaca o pulmonar y algunas otras también. Pero siempre es muy positivo hacer algún tipo de actividad física, ya sea nadar, sea caminar simplemente. No se recomiendan ejercicios de impacto, y cuando se vayan a hacer que sea suave, cuidando el lugar, que no sea un lugar donde pueda haber algún tipo de riesgo, deslizamiento de tierra, o que sea un lugar oscuro, donde el suelo o el terreno sea inestable. Pero es muy importante, no solo para el estado emocional de mamá, sino también a nivel físico, porque cuando la mujer embarazada hace ejercicio, se ejercita, entre otras cosas, mejora el flujo sanguíneo. Y sabemos que el bebé se nutre de mamá a través de la sangre, que le lleva oxígeno y que le lleva nutrientes. Ayuda también a contrarrestar muchos de los malestares que suelen presentarse en el embarazo, incluyendo, por ejemplo, el estreñimiento, los edemas en las piernas, el dolor de espalda y muchísimos otros. Algo que para mí es muy importante, siempre lo resalto, porque
nacemos mujeres, pero no siempre vamos a desarrollar, por ejemplo, la maternidad. Entonces, cuando nos sabemos embarazada, ya tenemos mucho tiempo siendo mujer. Y en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, la apariencia de la mujer a veces se le da mucha relevancia, y es un tema sensible. Y a veces cuando una está embarazada suele sentir algún tipo de malestar emocional por esos cambios bruscos que tiene el cuerpo, que si me salen estrías, que si tengo celulitis, que si salen manchas. Y aquí siempre les recomiendo siempre tratar de manejar esa parte y cuidar el autoestima e incluso valorar más esa parte emocional y esa parte cognitiva o esos pensamientos frente al cuerpo. No es que la apariencia no es importante, no es que no vamos a cuidar nuestro cuerpo, pero saber que es más valioso lo que tenemos en la cabeza y lo que tenemos en el corazón, y saber que estamos dando vida, que se está desarrollando un nuevo ser humano en nuestro cuerpo, y lo menos importante en lo que debíamos prestar atención es si tenemos manchas, estrías, celulitis, que si mis senos cambiaron de forma, que si me veo demasiado grande, que si el trasero está X. Entonces, eso suele pasarle a las mujeres, que afecta su estado emocional, pero si tratamos de ver lo grandioso que es el embarazo y saber que muchos de estos cambios son reversibles y que pueden, si quedan señales, pues entonces son señales o recordatorios de que estamos dando vidas, de que tenemos una gran bendición en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Si tienes algún comentario antes de pasar entonces propiamente a la parte nutricional. Pues es que, o sea, el abordaje como tal, y si quieres, lo ligo, ¿no? Aquí la cuestión de estas redes de apoyo, el ser madre y todo esto, justamente hice un video con una psicóloga que se llama Ser Madre, Ser Mujer, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque en el momento que te embarazas, estás en toda esta pensativa de yo, ¿qué voy a hacer? Si voy a ser buena madre, si las cosas van a estar bien, el hecho de los factores externos, el hecho de las vivencias justamente de estas redes de apoyo, ¿no? Que tienes a la mamá, que tienes a la tía, que tienes a la abuela, que tienes a la amiga que ya es mamá, ¿no? Que si es primigesta, si ya va por su segundo o por su tercera gesta, como te lo cuentan. O sea, son muchísimos factores que de verdad van a involucrar el embarazo. Los cambios corporales sí son así muy importantes y muy visibles, porque al final de cuentas tú inicias este proceso con una estructura y lo terminas con otra, ¿no? A nivel Latinoamérica, obviamente, estamos hablando de lo general, pero vamos a proyectar, ¿no? Y puedo hablar con mi país. Tenemos el remanente de peso después del embarazo, ¿no? O sea, ¿con cuántos kilos nos quedamos? Hay personas que son súper afortunadas, de verdad, súper afortunadas, que si subieran 1 o 3 kilos, o más bien se quedaron con esos kilos, ¿no? Con de 1 a 3 kilos, pues es así como de, bueno, no hay ningún problema. Pero hablando de forma global de la mujer latina, estamos hablando que se quedan con un remanente de peso entre 10 hasta con 20 kilos, ¿no? Y a lo mejor van a decir, bueno, es que es mucho, que no se cuidó y todo esto. Bueno, es que también estamos hablando de cambios fisiológicos en donde su metabolismo funcionó en forma de reserva, o si la mujer comió de más. O sea, hay muchísimos factores que van a influir para que este cambio no sea en la proyección que las pacientes tienen, que tú lo decías, ¿no? Sabes que es que una cosa es empezar con esta visión, ¿no? Y cómo la idealizamos que la vamos a terminar, ¿no? Cuando pues
hay que disfrutar el proceso, hay que ver y hay que entender pues que nuestro cuerpo está teniendo un cambio. Y justamente vamos a ligarlo con el estado nutricional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el cómo te sientes va a ser el cómo te vas a alimentar. De por sí ya tenemos algo muy palpable en la cuestión alimenticia, que es en el momento que tú te sientes triste o que tienes una emoción negativa, empiezas a buscar esta cuestión de compensación y de placer con un macronutrimento que tenemos súper evidente, que son los hidratos de carbono y más los simples. Entonces, estas vías justamente tienden a generar el consumo y preferencia de este tipo de alimentos. Cuando estamos en un momento muchísimo más de felicidad, de que la emoción sea positiva, tendemos a consumir muchísimo más proteínas. Obviamente no significa que te vas a comer un trozo de carne, ¿no? Sino que instintivamente empezamos a consumir este tipo de alimentos en mayor proporción. Ajá. Y así sucesivamente. Entonces, dependiendo del estado de ánimo, los factores y cómo es como te vas a estar alimentando. Obviamente, como nutriólogos sabemos que la OMS nos dicta que hay que empezar con tantas kilocalorías, en tantos porcentajes y todo esto, pero la realidad es otra, de que te vas a alimentar de acuerdo a cómo te sientas. Y volvemos a este dicho que tenemos: a las mujeres no hay que entenderlas y no hay que quererlas. Estamos en un estado fisiológico súper sensible, complicado, de cuidado, en el cual pues obviamente sí se tiene que cuidar la alimentación, pero que al final de cuentas va a haber muchísimos más factores y de peso, que van a influenciar el estado de cómo se van a estar alimentando. Así es. Y hay un factor también, que la mayor parte de la población no tiene un adecuado nivel de educación, de incluso no solamente de lo que van a elegir, sino la importancia de por qué cuidar la alimentación. Yo particularmente, antes de estudiar nutrición, pensé que uno comía para no tener hambre, pero hoy se sabe, y uno que lo está estudiando sabe, que la alimentación tiene un papel importantísimo en la salud en general, en el desarrollo del ser humano, en la funcionalidad, incluso en la predisposición o en el desarrollo de ciertas enfermedades. Hay muchas enfermedades que están relacionadas con el estilo de alimentación cotidiano que tenemos las personas en sentido general. Pero en esta etapa del embarazo es sumamente importante. Si vimos ya que la parte emocional es sumamente necesaria y tenemos que cuidarla, y cómo nos puede afectar, entonces ahora con mucha más razón también vamos a ver cómo también tenemos que cuidar esos alimentos, porque nos van a dar la estructura con esas calorías y con esos nutrientes. Entonces es muy, muy importante, es un tema muy, muy bonito, sumamente amplio. Sí. Entonces, ¿me decías? No, sí, y un factor que yo creo que aquí también importa mucho, y que yo lo estoy viendo en mi tesis, que en cuanto esté ya concluida, te invito a mi examen de titulación, como no, porque va a ser muy bonito. Un punto muy importante es el nivel económico o la solvencia económica que se tenga, porque aquí vemos, bueno, yo sé que en todo mundo, en la parte de Latinoamérica, tenemos súper marcados los estratos sociales. Yo la verdad, y yo siempre lo he dicho, yo soy de media baja, yo no soy de media alta, y que vamos, ¿por qué? Porque a veces, ¿no? Y no me da vergüenza decirlo, no tenemos para comer frijolitos, y a veces tenemos para comer frijolitos con carne, ¿no? O a veces puro caldito de frijol, así de sencillo, es la situación que tenemos en casa. Y que justamente esto me da la visión a mí, en lo particular como nutriólogo, de cuando se acerca una mujer embarazada, y si hablamos, también he tenido la oportunidad de ejercer
como nutriólogo en comunidades rurales, ¿no? O sea, que no tenemos todos estos servicios, ni Walmarts, ni cadenas, ni nada de esto, que se nutren las personas con lo que da la tierra en temporadas, pues tenemos que sacar todos estos conocimientos para dar, exactamente, buscar la manera para que la mujer embarazada tenga la nutrición necesaria para que su embarazo sea normoevolutivo. ¿Por qué? Porque si tú te pones muy nice en lo que dicen las guías y todo esto, y que te recomiendan, come, al menos aquí en México, que pues que dice, come salmón, ¿no? O come nueces de la India por los omegas, pescado blanco del Nilo y come sí, o sea, fresas, bayas y todo eso, y dices, híjole, si a duras penas me alcanza para 1 kilo de huevo y quiere que coma salmón, pues ¿cómo? ¿No? O sea, y en el caso de irte a estas comunidades rurales es así como de que, híjole, pues tengo 15 gallinas y la verdad no puedo estar matando una gallina diaria, me quedo sin gallinas. Entonces, pues vamos a comer a la mejor huevito con quelites, que aquí es una planta rica en omega y proteína y todo eso, ¿no? Entonces, la cuestión económica también es un factor que va a influenciar mucho la calidad de la dieta y de los alimentos que pueda consumir la mamá. Y como ya vimos anteriormente, el tema económico es un tema de estrés o de preocupación en esta etapa del embarazo, porque ya no solo se trata de mí, sino también de mi bebé y hacia futuro. Y esto es algo que particularmente me gusta cuando las personas me lo mencionan, porque tampoco soy rica, no tengo una solvencia económica grande, vivo dignamente, gracias a Dios. Pero siempre me gusta recalcarle a las personas y derribar ese mito de que para comer saludable necesitamos tener mucho dinero. Obviamente no es lo mismo vivir, por ejemplo, en una comunidad que sea tan empobrecida que no tengan electricidad, no tengan agua potable, no tengan escuelas. Esas son condiciones más especiales. Pero de manera general me gusta explicarle, y por eso también estudié gastronomía, me gusta explicarle a las personas que no necesariamente se requiere una gran inversión de dinero para comer saludable. Y por eso siempre trato de ofrecer información para que aprendan a conocer los alimentos y a combinarlo incluso de una manera que, aunque tu presupuesto no te permita hacer una gran variedad de alimentos, con tal vez 3 o 4 alimentos de cada grupo de alimentos, que tú los puedas combinar de una manera que no te aburres, que se vea atractiva, especialmente porque como trabajo también primera infancia, me gusta ir educando a las madres en el embarazo para que se preparen para cuando llegue el momento de introducir los sólidos a la alimentación de su bebé, luego de ofrecer lactancia materna, como se recomienda exclusivamente por los primeros 6 meses. Entonces, ese es un tema que para mí es muy importante siempre dejarlo claro. No necesitamos un gran presupuesto para comer saludable, y más adelante se los voy a desglosar un poquito. Pero en esta parte hago hincapié en por qué necesitamos una muy buena alimentación, lo mejor posible en el embarazo e incluso antes, porque está demostrado científicamente que en cuanto mejor es la alimentación de una persona, hay más probabilidades de concebir, no solamente en la mujer, sino también en el hombre. Entonces, esas parejas o esas mujeres que están activas sexualmente y que están en etapas reproductivas, y tal vez que no se están cuidando, o aunque se estén cuidando de un embarazo, todos en general necesitamos una adecuada alimentación. Pero si tenemos una muy buena alimentación antes del embarazo, no solamente tenemos más probabilidades de concebir, sino también de llevar ese embarazo a feliz término y tener una muy buena recuperación posparto, pero también hay muchas más probabilidades de enseñarle hábitos positivos a nuestros hijos, porque lo que hagan mamá y papá es lo que van a enseñarle a sus hijos y es lo que sus hijos van a ver. Los niños
no escuchan tanto, pero están observando todo el tiempo. Entonces, es muy importante también crear conciencia desde el embarazo de no solamente tener una buena alimentación para esta etapa, sino con miras a tener una buena alimentación para nuestros hijos también. Entonces, en esta etapa, si tenemos una muy buena alimentación, podemos estar mucho más activas, se pueden contrarrestar muchos de los malestares propios del embarazo, como las náuseas o a veces el estreñimiento también. Se puede prevenir muchas de las enfermedades que están relacionadas con los estilos de alimentación, dígase diabetes gestacional, hipertensión, que en mi país es una población importante la que desarrolla hipertensión en el embarazo, la diabetes gestacional también, algunos tipos de cánceres también están relacionados con una alimentación no saludable y otras enfermedades no transmisibles, incluyendo también, por supuesto, el sobrepeso y la obesidad, como tú lo mencionabas. Por X razones aumentamos de peso y hay un peso excedente que es hasta cierto punto normal, pero hay otro excedente de peso que no es tan adecuado, pero está ahí. Entonces, una buena alimentación nos ayuda a nosotras las madres en esa etapa para nosotras, pero también es sumamente importante para el bebé, porque dependiendo de lo que tú comas, se va a formar ese otro ser humano, que está en un crecimiento acelerado. De hecho, el embarazo, el primer año de vida y la adolescencia son las etapas en las que más cambios sufre el ser humano en su evolución. Entonces, en estos 9 meses, en esta primera etapa del desarrollo, es un crecimiento sumamente acelerado y sumamente complejo, donde la alimentación le va a dar a ese desarrollo nutrientes esenciales para cada célula, para cada órgano, para cada sistema. Le va a dar las calorías necesarias para que ese bebé tenga un peso adecuado, para que pueda o para evitar, por ejemplo, un nacimiento antes de tiempo, para que nazca de bajo peso, que eso suele ocurrir también. Y otro factor es que muchas veces antes del embarazo venimos con carencias nutricionales, muchas veces de micronutrientes especialmente, pero a veces también hay carencias nutricionales de macronutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos, pero no son tan frecuentes. Lo que más se puede ver, dependiendo también de la región, son excesos en estos nutrientes, pero hay comunidades que están más empobrecidas donde sí tenemos una carencia, por ejemplo, de proteínas importantes. Entonces, si cuidamos la alimentación durante el embarazo, si ya tal vez no tuvimos la oportunidad de hacerlo antes del embarazo, y la cuidamos a partir de ese momento que sabemos que estamos embarazadas o que la mujer estaba embarazada, va a haber más probabilidades de mantener el estado de salud de mamá, de que ese bebé se pueda desarrollar bien y de que ese parto se dé de forma saludable y la recuperación posterior, que también es un tema de mucha importancia.